Entonces, vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia con el doctor Oswald Martínez Moreno. Su conferencia es Características de la educación en audiología desde la perspectiva de la Revolución 4.0. El doctor Oswald Martínez Moreno es fonoaudiólogo de la Universidad Nacional, especialista en audiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, especialista en docencia e investigación de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en docencia e investigación de la Universidad Sergio Arboleda y docente de fonoaudiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Doctor Oswald, ya estamos viendo su presentación. Muchísimas gracias, el micrófono es suyo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Ya me pueden ver también? Sí. Sí, señor, sí Perfecto, lo veo, bueno. doctor. Muy buenos días para todos los asistentes a este evento, a nuestro segundo encuentro ah, nacional e internacional de experiencias investigativas en audiología. Es un gusto de verdad para mí poder acompañarlos en esta mañana, poder presentarles algo del trabajo que venimos realizando desde la Escuela Colombiana de Rehabilitación a través del grupo de investigación Capacidades Humanas, Salud e Inclusión y el grupo de investigación Neurociencias Aplicadas para la Salud y el Deporte. Dentro de este grupo de investigación, pues hemos realizado algunas experiencias investigativas y ahorita nos encontramos finalizando precisamente unos ejercicios investigativos, precisamente revisando ese impacto que ha empezado a tener la revolución 4.0 en todas nuestras áreas de la salud, inclusive también en la educación y más allá de la educación también en la salud y en la educación. Cuando nosotros hablamos de estos impactos de la revolución 4.0, empezamos a hablar de una serie de características que deberíamos tener los profesionales que nos estamos enfrentando al día de hoy. Muchas de nuestros usuarios, muchas de las personas a las que nosotros atendemos ya vienen con unas competencias digitales. Los estudiantes, inclusive también cuando nosotros nos formamos y cuando estamos siendo objeto de procesos de formación, ya los estudiantes empiezan a llegar con una serie de características y a veces nosotros como docentes nos quedamos en las mismas charlas, las mismas diapositivas, las mismas maneras de hacer las cosas, ¿cierto? Y la ciencia y la tecnología han avanzado cada vez más hacia desarrollos tecnológicos que propenden por una serie de características que son las que vamos a revisar el día de hoy. Cuando hablamos precisamente entonces de revolución 4.0, hablamos de que las revoluciones industriales en general empezaron hacia el siglo XVIII y actualmente estamos atravesando la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Precisamente estas revoluciones industriales empezaron con la aparición de las grandes empresas, con la aparición de la industrialización, grandes compañías, maneras diferentes de hacer las cosas que marcaron un cambio en las sociedades. Y a partir de ahí se les empezó a denominar revoluciones industriales. Ahorita estamos atravesando, como les digo, nuestra cuarta revolución industrial o la cuarta revolución, digamos, tecnológica, ¿cierto? Que ha tenido unas implicaciones o unos cambios en diferentes aspectos de la vida de las personas, entre ellos un crecimiento económico eh, que ha marcado nuestras sociedades, un crecimiento social en la manera en cómo interactuamos y eso también está mediado precisamente por una serie de avances tecnológicos que hemos podido evidenciar. Inclusive con la aparición de la pandemia nos hemos dado cuenta, no es que se hayan inventado, pero sí nos hemos dado cuenta que existen formas diferentes de comunicación que no necesariamente implican la presencialidad. Antes de pandemia, por ejemplo, hacer este tipo de eventos no era precisamente la primera opción, ni era tan pensable hacer un evento que no fuera presencial. Ahorita, después de la pandemia, nos dimos cuenta que existían un montón de plataformas y asimismo este tipo de plataformas se fueron fortaleciendo y nos han permitido conectarnos no solamente de manera local, sino también llegar a escenarios nacionales e internacionales. Y eso también ha empezado a modificar la manera en cómo nosotros hacemos audiología.
en la manera en cómo nosotros atendemos a nuestros usuarios y la manera también, inclusive la forma en cómo se enseña la audiología y cómo hacemos los procesos de rehabilitación, evaluación, diagnóstico, intervención de diferentes, de todos de nuestros usuarios con los que nosotros podemos atender, ¿cierto? La revolución 4.0, entonces, también nos ha marcado eh, unos aspectos en la salud. También ha afectado o ha impactado de cierta manera la salud de las personas. ¿A través de qué? De la introducción de nuevas tecnologías en salud. ¿Sí? Ya vemos conceptos entonces como computación en la nube, como Internet de las cosas, ahorita que está tan de moda en muchos eventos e inclusive no solo en eventos, sino en muchos accesorios o en muchos foros, en muchas páginas, ya empezamos a hablar acerca de lo que es el Internet de las cosas. Y en este caso, pues referido a la salud, hablamos de Internet de los equipos médicos, Internet de los equipos médicos. Ya todos los equipos médicos están conectados a Internet, pueden estar conectados a la nube. Y hablamos también inclusive de telesalud, telerehabilitación. Empezamos a escuchar también esos conceptos de teleaudiología, que en algunos países está mucho más desarrollado que en otros y que nosotros también hemos empezado a hacer nuestros grandes avances con respecto a estos conceptos que ya empezamos nosotros a trabajar, ¿cierto? Pero también cuando hablamos de Revolución 4.0, no solamente hablamos de la vida en general, de la salud, sino hablamos inclusive de la formación. ¿Por qué? Porque si bien nosotros estamos preparándonos desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista laboral, también no hay que dejar atrás los procesos educativos. Cuando nosotros nos formamos como especialistas en audiología, nosotros nos formamos con unas bases que nos dieron nuestros maestros, con una serie de, de herramientas que ellos tenían, con una serie de transformaciones que ellos estaban implementando, pero la ciencia y la tecnología avanzan cada vez más rápido y esto hace que en los procesos de formación también sea necesario implementar las nuevas tecnologías de la educación y las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de hacer las cosas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de Revolución 4.0 y su trasfondo en la educación, no estamos hablando de que sea solamente el uso de tecnología. Se habla principalmente también de la educación 4.0. Y esa educación ese 4.0 no hace referencia solamente al uso de tecnología, sino a que las instituciones educativas, los programas de formación, en este caso de biología, pues también tienen que ser instituciones educativas de calidad que respondan a las necesidades productivas del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que nosotros las especializaciones en audiología y todos los programas de formación en general, debemos estar muy preparados para afrontar las necesidades del entorno. Sabemos que nuestros pacientes cada vez van a ser más conectados a la tecnología y ahora lo vemos cada vez más. Las personas nos piden que los audífonos se puedan conectar a los celulares, que tengan capacidad de de interconexión con múltiples equipos, que puedan escuchar la televisión, que puedan escuchar el radio del auto, un montón de características que antes no eran tan imaginables, solamente nos interesaba que el paciente escuchara bien en el medio ambiente y ya, ahorita estamos hablando de una conectividad general y las empresas se han dado cuenta de eso a través del desarrollo de un montón de aplicaciones que cada una de las empresas que fabrican dispositivos auditivos han ido desarrollando conectividad con un montón de dispositivos y conexiones que ya vamos a ver más adelante. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite promover la transformación social a través del desarrollo de este tipo de competencias en nuestros estudiantes. No solo hay que prepararlos también para que ofrezcamos calidad de audición, sino también conectividad, sino también integración con múltiples plataformas, porque nosotros también tenemos que ser líderes
en el momento de formar a nuestros profesionales y que los profesionales todos tengamos esa capacidad de transformación desde una gestión en el aula, desde la evaluación, desde la pedagogía y por supuesto desde la ética y el desarrollo profesional. Son características que nosotros también tenemos que ir inculcando y que todos los profesionales debemos tener vinculados a la educación 4.0, porque con cada uno de los desarrollos tecnológicos que se van dando, también tenemos que ir teniendo en cuenta todos esos aspectos éticos, legales y profesionales que se vienen de la mano de ese tipo de desarrollos. Ahorita está muy en auge la confidencialidad de los datos, el uso de los datos, ¿cierto? El compartir información de los usuarios. Entonces ya no es tan permitido, por ejemplo, que ciertas empresas tengan acceso a datos de mi celular. O a datos del correo electrónico, que otra persona lo llame para alguna otra cosa, si usted no ha dado la autorización, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy, muy, muy en cuenta. Y entonces hablamos de salud 4.0 y de salud digital, en cómo esa transformación de toda la cadena de valor en el ámbito de la salud ha transformado los medicamentos, ¿cierto? Ya tenemos medicamentos de diferentes tecnologías, medicamentos de diferentes generaciones para el tratamiento de un montón de condiciones de salud. Y esto nos ha afectado también en los equipos de salud y la atención hospitalaria y no hospitalaria. Ahorita tenemos Wi-Fi en los hospitales, tenemos servicios interconectados a través del Internet de las cosas. Estamos hablando entonces de integración con Big Data, manejo de grandes volúmenes de información. Antes la información se perdía porque quedaba solamente en el papel y teníamos personas específicas o analistas que tenían la información. Hoy en día, no solamente los hospitales, sino cualquiera de los consultorios en los que nosotros trabajamos, podemos hablar de Big Data, de computación en la nube e inclusive podemos hablar hasta de robótica, ¿cierto? Lo mínimo que yo necesito tener ahora en estos días para montar un consultorio o para tener un servicio de audiología bien montado, digamos, con unas condiciones mínimas, pues es obviamente un servicio de Internet que me permita conectarme con el mundo exterior. Y a través de esos servicios de Internet con un software especializado o con un software de manejo de historias clínicas, yo puedo acceder a los datos de mis pacientes estando inclusive en un lado del consultorio o en otro lado del consultorio, o puedo consultar los datos de mi paciente desde mi casa, puedo hacer múltiples conexiones. Puedo inclusive tener conexión con mis pacientes sin necesidad de que mis pacientes estén ahí, que es lo que estamos llamando en estos tiempos como la telesalud, ¿cierto? Entonces, el Internet de las cosas se ha vuelto fundamental porque nos permite la integración de dispositivos médicos y dispositivos móviles, ya sea dispositivos tanto móviles como dispositivos fijos. Hoy en día muchas alertas que se pueden generar desde los sistemas de salud, desde los equipos médicos para la atención a un paciente, hablemos por ejemplo de un hospital, están conectados a Internet. Entonces ya en las estaciones de control que tienen las personas que controlan a los pacientes pueden ver inclusive el monitoreo de una persona, los signos vitales, desde otro lado que no sea la habitación. No tenemos que estar pasando revista ya eh, a la habitación del paciente, sino se puede monitorear a través de Internet. La administración de medicamentos, como por ejemplo medicamentos para el cáncer, también se puede hacer en las sesiones de quimioterapia, también se puede hacer inclusive conectado a Internet. La persona no tiene que estar pasando, sino simplemente se envía una señal de un lado al otro. Eso nos permite compartir información de manera ágil y de manera oportuna. Y nosotros también lo podemos hacer así, compartir información con nuestros pacientes a través del Internet de las cosas. ¿Cómo es Internet de las cosas? Pues todo aparato que tenga conexión a Internet y que pueda compartir, enviar datos y recibir datos. Esto ya lo hay de una manera extraordinaria. No sé si ustedes de pronto se han dado cuenta, inclusive hasta las neveras y las lavadoras ya vienen con y servicios de Internet. Uno puede comprar una nevera que esté conectada a Internet y usted puede activar el ciclo de lavado o, perdón, el ciclo de refrigerado o mirar qué productos tiene en la nevera
conectado a Internet. Y lo mismo pasa con los dispositivos médicos hoy en día. Los audífonos pueden conectarse ya a Internet. Los audífonos podemos conectarlos al celular y que a través del celular envíen información y reciban información. Y esto es supremamente importante para todos los avances que se vienen hoy en día y con todos los procesos de desarrollo que se han maximizado gracias a la pandemia, ¿cierto? Y también tenemos no solamente Internet de las cosas, sino Internet de los servicios que nosotros ofrecemos en rehabilitación auditiva, en consulta para programar audífonos, hace parte el Internet de los servicios. Y por eso tenemos nosotros servicios de software especializados por medios de chats y lo vemos nosotros diariamente, ¿no? Ustedes no han visto que cuando uno llama a un servicio de telefonía o llama a un call center, no lo atiende de primera una persona, sino lo atiende a uno, una especie de robot que trata de darle información a uno y uno ya se enoja porque no le está atendiendo una persona, sino que lo está atendiendo un robot que a veces es difícil entenderlos, pero esa tecnología va a ir avanzando. Y lo mismo pasa con las prótesis auditivas. Ahorita tenemos un montón de características que nos permiten adecuar los servicios para las personas a los que estamos haciendo rehabilitación auditiva. Y por esto mismo, por toda esa información que estamos manejando, todo ese Internet que nosotros podemos tener, hablamos de informática médica y Big Data, ¿cierto? Que son bases de datos y bases de conocimientos. Antes nosotros teníamos solamente unas historias clínicas y con eso manejábamos. Teníamos una carpeta o unos organizadores, unos armarios exclusivos para guardar las historias clínicas en físico y no hacíamos mayor información, no sacábamos antes de pronto mayor información hablando de consultorios pequeños, que tener las bases de datos de historias clínicas ahí. Si quería sacar cualquier información, me tocaría sacar dato por dato de las personas de las historias clínicas. Hoy en día, ¿qué puedo tener yo? Puedo tener en una simple base de datos de Excel o si queremos ser un poco más avanzados, entonces otros programas informáticos que hay. Puedo tener una base de datos de todos mis pacientes. Yo juiciosamente organizo mis datos y puedo tener una base de datos que se convierte en una base de conocimiento, porque yo puedo ingresar toda la información relativa de la historia médica, de la historia clínica, de la historia de salud de mis pacientes y trabajar aspectos como el Big Data a través del análisis de toda esa información que tengo de mis pacientes y así poder sacar eh, estadísticas de promedio de atención de los usuarios, puedo sacar estadísticas de cuáles son las mayores condiciones de salud que llegan, edad de mis usuarios, bueno, es que yo estoy atendiendo personas mayores, estoy atendiendo principalmente adultos jóvenes, estoy atendiendo principalmente adolescentes, tiempos de consulta. ¿Cierto? ¿Cuándo es que llegan más los usuarios? ¿En qué días puedo sacar, por ejemplo, si mis promociones para vender audífonos están funcionando o no? Computación en la nube. Ahorita vemos todo el tema de redes sociales que estamos trabajando y que ya muchas personas utilizan. Ya inclusive muchos canales de venta se dan es por redes sociales, por Instagram, por Facebook. Ya ni siquiera prensa, radio ni televisión, sino simplemente redes sociales, que es lo que nos estamos moviendo muy fuerte. Y también eso ha impactado toda la revolución 4.0, lo que tiene que ver con la robótica sanitaria y la simbiosis humano-robot. Que de pronto nosotros pensamos, no, pero es que eso no nos toca a nosotros, ¿cierto? La robótica sanitaria. Y claro que sí, porque tenemos ahora muy presentes robots para servicio, robots de diagnóstico, para intervención y cirugías y rehabilitación robótica, en donde los principales ejemplos que tenemos de rehabilitación robótica son extremidades robóticas y exoesqueletos. Pero no tenemos que olvidar que nosotros también tenemos robots. Aquí les traigo un ejemplo y este es un robot que es un robot de asistencia para la cirugía de apoyo de implante coclear. A ver, disculpas, aquí en el sitio donde me encuentro pasan muchos aviones, entonces por eso a veces hay como estas interrupciones. Entonces aquí pueden ver un robot que nos ofrece apoyo para la cirugía de implante coclear. Y nosotros decimos, eso no nos toca a nosotros. Y claro que sí. De hecho, algunos autores consideran que el implante coclear precisamente es uno de esos
desarrollos tecnológicos que pueden ser, digamos, como parte de la robótica en audición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos permite precisamente reemplazar un órgano de los, reemplazar una función corporal. De hecho, el implante coclear es el único dispositivo que hasta el momento ha logrado reemplazar o suplir una parte de un órgano de los sentidos. No tenemos ningún otro desarrollo tecnológico hasta el día de hoy que nos haya permitido suplir una parte de otro órgano de los sentidos. Ni siquiera la vista, ni para el olfato, ni para el tacto, no hay nada. El único desarrollo tecnológico que nos permite suplir una parte de un órgano de los sentidos es el implante coclear. Y nosotros trabajamos con ese tipo de desarrollos. Centrándonos más entonces en el paciente, pues tenemos que nosotros hemos desarrollado la telesalud, ¿no? Y la teleaudiología o la telerehabilitación, dependiendo de las concepciones y como uno lo quiera llamar, que combinan la interacción audiovisual y visual con un paciente en vía remoto, nos permite el flujo de información en dos direcciones. eh, Hay uso de canales dedicados para la telesalud, como por ejemplo este que estamos utilizando ahorita, Microsoft Teams, pero hay canales específicos también, hay plataformas específicas que se han desarrollado, inclusive plataformas de redes sociales que nos permiten conectarnos. Muchas empresas de audiología ya han desarrollado también la capacidad de integración de sus dispositivos auditivos con el celular para que puedan ser controlados de manera remota en dos modalidades. La primera es que el usuario pueda hacer ajustes de su prótesis auditiva desde el mismo celular, ¿cierto? Y la segunda, que nosotros podamos realizar eh, ajustes de manera remota al paciente. Es decir, yo conectado desde mi computador puedo hacerle ajustes al audífono del paciente que está en otro lado de la ciudad o inclusive en otro lado del mundo. Ya existe esa característica, ya está implementada en muchas marcas de audífonos también. Tienen este tipo de características y nos permite llevar la consulta audiológica a otro nivel para que los pacientes no necesariamente tengan que venir hasta el consultorio para hacer un ajuste, sino que a través de la conexión a Internet yo pueda hacer este tipo de ajustes para nuestros usuarios de manera ágil, de manera oportuna, sin evitar desplazamientos, sin incurrir en gastos para el paciente. Solamente lo único que necesita el paciente es tener una conexión de Internet. En ese orden de ideas, nosotros como especializaciones en audiología y en general todos los programas de formación, pues tenemos que propender por mejorar las capacidades y las habilidades de las personas, de los estudiantes, para el uso de estas herramientas digitales, ¿cierto? A través del mejoramiento de las competencias tecnológicas en todos los niveles y utilizar esto para la enseñanza y para el aprendizaje. Y es necesario que los estudiantes se enfrenten a situaciones reales donde puedan utilizar tecnología. En eso tenemos que hacer una transformación y las instituciones de educación pues tienen que hacer unas inversiones en tecnología y en desarrollos tecnológicos, porque no es solamente decir, sino también es hacer, ¿cierto? Y eso implica transformar la manera en que estamos enseñando y aprendiendo a través de aulas especializadas, a través de herramientas que nos permitan la simulación en diferentes aspectos y en diferentes momentos. Hablamos entonces de currículos inteligentes, hablamos de desarrollo de competencias digitales, hablamos inclusive de gamificación de uso de videojuegos para la enseñanza y el aprendizaje. Y esto no solamente se aplica para el momento de enseñar audiología, sino también para el momento de tener nosotros al paciente, ofrecerle al paciente múltiples opciones de múltiples opciones para que pueda tener experiencias auditivas más significativas. No solamente el consultorio en silencio, y si usted escucha o no escucha, sino irnos transformando, poner unos parlantes, unos auriculares, exponer al paciente en diferentes situaciones auditivas que sean cercanas a la realidad. Eh,
Y en este orden de ideas hablamos de ambientes simulados de aprendizaje y ambientes simulados de rehabilitación, ¿cierto? Todos quisiéramos tener un consultorio con las mejores prestaciones, con lo último en tecnología. Y en realidad a veces no es necesario pensar en qué es lo más último, sino qué es lo más beneficioso. Un par de parlantes conectados a internet donde yo pueda poner unos sonidos, pues sería inclusive lo más adecuado, ¿cierto? Em, Unos simuladores que yo pueda utilizar, como por ejemplo estos que tenemos acá. Este es un laboratorio de la Universidad de España donde tienen un montón de parlantes ubicados en un salón y los están utilizando para estudios en audición con realidad virtual. A eso es a lo que queremos llegar, a poder trabajar, a poder ofrecerle tanto a los estudiantes como a los profesionales experiencias significativas. Y yo, desde mi punto de vista audiológico, también ofrecer experiencias significativas a mis pacientes, que ellos puedan enfrentarse a diferentes situaciones de la vida cotidiana desde el consultorio o poder hacer ajustes de manera remota. ¿Cuáles son los retos que tenemos entonces en la educación en salud? Desarrollar esos currículos inteligentes basados en tecnología, que era lo que les decía, em, utilizando el Internet de las cosas, utilizando ambientes simulados, utilizando realidad virtual, plataformas digitales. Y yo pienso que más allá de que las universidades tengamos que desarrollarlo, es también nosotros mismos como profesionales, es la invitación a que pensemos en desarrollar también estos servicios para nuestros usuarios. De pronto podemos conseguir otro tipo de usuarios a los habituales que ya tenemos si implementamos plataformas digitales o si implementamos ambientes simulados. O yo puedo tener un mejor control de lo que está pasando en mi consultorio o en el consultorio donde trabajo o en los servicios donde trabajo si utilizo el Internet de las cosas, utilizo las bases de datos, las bases de conocimiento para saber a quién atiendo, cómo lo atiendo, qué características tienen esas personas que yo atiendo e inclusive con esos datos solamente ya salen investigaciones, que es lo que yo les digo siempre a mis estudiantes. Uno no necesita ser un genio o una persona, mejor dicho, que haya hecho un montón de investigaciones para hacer una investigación o tener una gran idea, porque la investigación no es solamente la bata de laboratorio, sino es recopilar una serie de datos para responder a una pregunta. ¿Cierto? Entonces, utilizando el Internet de las cosas, las bases de datos, utilizando toda la tecnología que hay disponible, podemos nosotros llegar a ofrecer servicios de calidad y llegar a formar inclusive a nuestros estudiantes en diferentes aspectos, ¿cierto? Para eso, nosotros tenemos en las diferentes universidades los semilleros de investigación, en donde nosotros estamos propendiendo por el desarrollo de esas competencias científicas, competencias investigativas, competencias tecnológicas para que las personas se vinculen. Ahorita desde la Escuela Colombiana de Rehabilitación estamos recién lanzando, acabamos de lanzar el semillero de investigación en audiología para que cualquier persona que tenga intereses en investigar en audiología pues se pueda vincular. Entonces, esta también es una invitación para que aquellas personas que tengan ese interés de investigación en audiología y necesiten de pronto orientación o simplemente quieran estudiar un poco más acerca de la audición, pues se puedan vincular a este semillero de investigación de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés un poquito este repaso por el panorama de la educación 4.0 y cómo estos desarrollos tecnológicos nos han impactado desde audiología. Doctor Oswald, muchísimas gracias por su conferencia, muy interesante y oportuna con los temas actuales que estamos viviendo realmente de inteligencia artificial y de esta nueva tecnología. Yo quiero hacerle pues una pregunta con respecto también a todos esos retos que nos comentaba. Realmente pienso que volvemos al tema de la educación y de la investigación y no es solamente la educación al profesional, sino también es a la familia, al paciente, ¿cierto? A nuestros estudiantes, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, ¿cómo podemos hacer esa transformación también para nuestros usuarios? Digamos que tenemos que hacer como un cambio de mentalidad porque estamos muy encerrados al consultorio, a lo presencial.
cómo podemos hacer que nuestro sistema de salud pueda también abrir esas puertas y cambiar en todos nosotros como esa mentalidad. Tal vez que podríamos allí pensar o sugerir al respecto. Lo primero es que nuestros usuarios, muchos de nuestros usuarios ya vienen digamos, el chip tecnológico, ya vienen con las herramientas, eh, ya vienen con las herramientas puestas. En otra investigación que nosotros desarrollábamos, les preguntábamos a adultos mayores acerca de de los medios de comunicación que las personas utilizaban. Y nosotros poníamos los básicos, ¿no? Poníamos Facebook, Instagram y las personas mayores, estamos hablando de adultos mayores, tenían que seleccionar qué medios de comunicación utilizaban. Entonces estaba el teléfono, el televisor, y entonces, bueno, ¿qué otros medios? Entonces poníamos redes sociales, poníamos Facebook, Facebook y YouTube, perdón, Facebook y WhatsApp. Y resulta que las mismas personas mayores nos respondían, nos llegaban y nos preguntaban, bueno, ¿y dónde está Instagram? ¿Dónde está Telegram? No encuentro Microsoft Teams porque yo me comunico por ahí. A veces nosotros mismos sobrevaloramos o subvaloramos a las personas con los desarrollos tecnológicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lanzarlos simplemente. No es tan complicado, es simplemente pensar que podemos ofrecerle a las personas diferentes modalidades de atención. Ya la gran mayoría de personas puede conectarse a una videollamada. ¿Por qué? Porque tuvimos la experiencia en pandemia y podemos hacer inclusive consultas de telesalud en por videollamada, si contamos con los requisitos específicos. Ahí sí les recomiendo que les pregunten a cada una de sus casas comerciales de audífonos si de pronto tienen la posibilidad de que sus auriculares, sus audífonos sean adaptados a través de esa modalidad. No todo se puede, tampoco no sé si en todas las tecnologías, pero eso se va a ir popularizando. Así como antes no era popular una serie de características y ahora ya son populares para todas. Y lo mismo, los mismos usuarios quieren cada vez más conexión a diferentes dispositivos, a diferentes cosas. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Es que yo quiero conectarme al celular. ¿Y cómo conecto mis audífonos al celular? ¿Y cómo los conecto al televisor? Pero es que quiero escuchar el televisor. Cada vez tenemos más herramientas para hacer eso. Y la familia ahí también juega un papel súper importante porque la familia también nos ayuda a ser ese mediador de la tecnología. Si bien a veces los adultos mayores de pronto algunos no tienen las suficientes habilidades para eso, la familia sí es el que les permite hacer esa conexión. Entonces es un trabajo conjunto con los adultos mayores y con la familia para involucrarnos en este tema digital. Claro que sí, doctor. Pues bueno, muy bien. Nos escribe la doctora Lady desde Perú, que si por favor se puede compartir el link para poder inscribirse al semillero de audiología, de investigación en audiología, muy interesados, ya lo Claro compartieron. que sí. Entonces, pues muchísimas gracias por su conferencia, doctor Oswald, y pues bueno, por compartir también todo su conocimiento y experiencia. Mil gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno.